Millonario arrogante pierde todo y va a un refugio comunitario, donde encuentra el amor de su vida. Alejandro observaba desde la ventana de su lujosa oficina en el último piso de uno de los rascacielos más imponentes de la ciudad. El sol reflejaba su luz sobre los vidrios, creando destellos que le recordaban el brillo de su propio éxito. A sus 40 años, había alcanzado lo que muchos consideraban el pináculo de la vida: poder, riqueza y una reputación intachable en el mundo de las finanzas. Había construido su imperio a base de inversiones arriesgadas, siempre confiando en su instinto y en su habilidad para prever el mercado. La ciudad bajo él se extendía como un tablero de juego que había conquistado pieza por pieza. Pero esa mañana algo era diferente. Una tensión sutil en el aire lo inquietaba, un murmullo en la distancia que no lograba descifrar. Su asistente entró sin llamar, con el rostro pálido y los labios temblorosos. En sus manos, un sobre cerrado con el logotipo de la firma de auditoría más prestigiosa del país. Alejandro sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Qué sucede?», preguntó intentando mantener la compostura. El asistente, con manos temblorosas, le extendió el sobre. Alejandro lo tomó, y al abrirlo, su corazón se detuvo por un instante. Los números, las gráficas, los informes, todo apuntaba a un desastre inminente. Un fraude masivo, una maraña de transacciones ilegales que, sin su conocimiento, habían corrompido su empresa desde adentro. Esto no puede ser real», murmuró, su voz temblando mientras leía y releía los documentos. Pero lo era. Su imperio, construido con tanto esfuerzo y sacrificio, estaba a punto de desmoronarse. Cada página que pasaba confirmaba lo que él se negaba a aceptar. Su empresa estaba en quiebra, y lo peor de todo, la culpa recaía sobre él. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Los medios de comunicación, siempre ansiosos por una historia sensacionalista, no tardaron en convertir a Alejandro en el villano de la semana. Los titulares lo retrataban como un tiburón sin escrúpulos, un hombre cuyo imperio había caído por su propia avaricia. Las llamadas comenzaron a llegar, primero de socios preocupados, luego de abogados y finalmente de la policía. Alejandro se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. En cuestión de horas, perdió todo. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, su patrimonio confiscado y su reputación destruida. Los que antes le sonreían y le adulaban, ahora lo evitaban como si fuera un paria. Al final del día, cuando el sol se escondía tras los edificios, Alejandro se encontró solo en su oficina vacía, mirando la ciudad que ya no le pertenecía. Con un suspiro, se levantó de su silla y salió por la puerta sin mirar atrás. No llevaba nada consigo, solo la ropa que vestía y una profunda sensación de pérdida. Mientras caminaba por las calles, Alejandro se dio cuenta de la cruel ironía de su situación. Había sido el hombre más poderoso de la ciudad, y ahora no tenía ni un techo bajo el cual refugiarse. La lluvia comenzó a caer, lenta al principio, luego en torrentes, empapándolo por completo. Pero Alejandro no se detuvo. Siguió caminando sin rumbo, hasta que la fatiga lo obligó a sentarse en un banco de un parque desierto. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro miró al cielo nublado y comprendió por primera vez en su vida lo que era sentirse verdaderamente impotente. La lluvia continuaba cayendo sin tregua, empapando cada rincón de la ciudad. Alejandro permanecía en el banco del parque, con la ropa pegada al cuerpo y el frío calándole hasta los huesos. Su mente, que solía ser rápida y astuta, ahora estaba nublada por la confusión y el agotamiento. Intentó encontrar algún refugio en la oscuridad, algún lugar donde pudiera resguardarse de la tormenta. Pero las calles, que una vez conoció como la palma de su mano, ahora le parecían un laberinto desconocido y hostil. Los transeúntes, resguardados bajo sus paraguas, pasaban a su lado sin siquiera mirarlo. Para ellos, no era más que otro vagabundo perdido en la ciudad, una figura sin importancia. Alejandro, acostumbrado a ser el centro de atención, sintió por primera vez lo que era ser invisible. Esa sensación le produjo un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y desesperación. Con el paso de las horas,
El cansancio y el hambre comenzaron a dominar su cuerpo. Sus zapatos, que antes brillaban impecables, ahora estaban cubiertos de barro, y sus manos, que alguna vez firmaron contratos millonarios, temblaban de frío. Alejandro sabía que necesitaba encontrar un lugar para descansar, pero su orgullo herido le impedía pedir ayuda. No podía soportar la idea de que alguien lo reconociera en ese estado deplorable. Finalmente, sus fuerzas lo abandonaron y, al borde del desmayo, se desplomó en un callejón oscuro, oculto entre dos edificios altos. Se acurrucó contra una pared, intentando protegerse del viento, pero la realidad era ineludible. Había tocado fondo. Cerró los ojos deseando que todo fuera un mal sueño, pero sabía que cuando los abriera, seguiría en la misma situación. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que sintiera una mano suave sobre su hombro. Abrió los ojos con dificultad y vio a un hombre mayor, con el rostro arrugado y una mirada llena de preocupación. Llevaba un abrigo desgastado y cargaba una bolsa de papel en una mano. «¿Estás bien?», preguntó el hombre con voz ronca, agachándose para ver mejor a Alejandro. Alejandro intentó responder, pero su garganta seca y su mente embotada apenas le permitieron emitir un murmullo. El hombre frunció el ceño y le ofreció su mano. «Vamos, amigo, no puedes quedarte aquí. Hay un refugio no muy lejos de aquí. Te llevaré». Alejandro, debilitado y sin opciones, aceptó la mano del desconocido. Con esfuerzo, se puso de pie y siguió al hombre, tambaleándose por el cansancio. Cada paso le dolía, pero la calidez del contacto humano, por más frágil que fuera, le daba un pequeño rayo de esperanza. El hombre lo llevó por callejones y esquinas hasta llegar a un edificio antiguo y desgastado, con una pequeña luz parpadeante sobre la puerta. Un letrero apenas legible indicaba que era un refugio comunitario. Sin pensarlo, el hombre abrió la puerta y entraron. Dentro, el ambiente era cálido y ligeramente abarrotado. Varias personas, algunas en peor estado que Alejandro, estaban sentadas en largas mesas comiendo sopa caliente y hablando en voz baja. La atmósfera era un marcado contraste con la fría indiferencia del mundo exterior. Una mujer joven, con el cabello recogido en una coleta y un delantal gastado, se acercó rápidamente al verlos entrar. «Otro más que necesita ayuda, ¿eh?», dijo la mujer con una sonrisa comprensiva. Luego, dirigiéndose a Alejandro, añadió: «Bienvenido. Aquí estarás a salvo». El hombre asintió y, sin decir más, entregó a Alejandro a la mujer. Ella lo condujo a una de las mesas. Le ofreció un plato de sopa caliente y una manta. Alejandro, con la vista nublada por las lágrimas, tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer en silencio. La calidez de la sopa lo reconfortó, pero lo que realmente lo movió fue la sensación de estar rodeado de personas que, a pesar de sus propias dificultades, estaban dispuestas a ayudar a un desconocido. Esa noche, Alejandro durmió en una cama dura pero limpia, con el sonido de la lluvia golpeando suavemente las ventanas. Por primera vez en su vida, no soñó con contratos o inversiones o lujos. Soñó con rostros desconocidos que lo miraban con bondad, rostros que, en su antiguo mundo, nunca habría notado. El sol apenas había comenzado a asomarse cuando Alejandro despertó en su nueva realidad. Los primeros rayos de luz se filtraban a través de las cortinas gastadas del refugio, iluminando el pequeño cuarto donde había pasado la noche. Se sentó en la cama, con la espalda rígida y el cuerpo aún adolorido por la jornada anterior. A su alrededor, escuchaba el suave murmullo de otros que, como él, habían encontrado en ese lugar un respiro momentáneo de las inclemencias de la calle. Los pensamientos de Alejandro eran un remolino de emociones confusas. El orgullo herido y la vergüenza seguían presentes, pero también había una sensación desconocida, algo parecido a la gratitud. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido ayuda desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, la misma mujer que la noche anterior le había ofrecido sopa y una manta entró en la habitación con una sonrisa cálida en el rostro. «Buenos días», dijo ella, con un tono amable pero firme. «Mi nombre es Sofía,
Espero que hayas podido descansar un poco. Hoy es un nuevo día y hay mucho por hacer. Alejandro, aún desconcertado por la amabilidad de Sofía, solo pudo asentir mientras ella le dejaba una bandeja con pan, queso y una taza de té caliente. No tienes que pagar nada, añadió Sofía notando su reticencia. Aquí todos compartimos lo que tenemos. Come tranquilo. Alejandro tomó un sorbo del té, sintiendo cómo el calor se extendía por su cuerpo. Mientras comía en silencio, Sofía se sentó en una silla cercana, observándolo con interés. «Sé que no es fácil estar aquí», dijo ella, rompiendo el silencio. «La mayoría de las personas que llegan a este lugar han pasado por situaciones difíciles, y entiendo que puede ser un golpe duro para alguien que, como tú, probablemente tenía una vida muy diferente antes de llegar aquí». Alejandro levantó la vista y por primera vez realmente miró a Sofía. Sus ojos, de un color marrón cálido, irradiaban una mezcla de compasión y determinación que lo desarmó. «No tienes idea de lo que he perdido», murmuró Alejandro, sin poder evitar que la amargura se filtrara en su voz. Sofía asintió lentamente, como si entendiera más de lo que él estaba dispuesto a compartir. «Tal vez no», respondió ella con suavidad, «pero lo que sí sé es que, independientemente de lo que hayas perdido, estás aquí ahora. Y eso significa que tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No será fácil, pero no tienes que hacerlo solo». Las palabras de Sofía resonaron en Alejandro de una manera que no esperaba. En su mundo anterior, la ayuda siempre tenía un precio, un interés oculto. Pero allí, en ese pequeño refugio, parecía que la bondad y la solidaridad eran la moneda corriente. Después de desayunar, Sofía lo llevó a recorrer el refugio. Le mostró la cocina, donde varios voluntarios preparaban alimentos para los residentes, la sala común, donde algunos jugaban a las cartas mientras otros simplemente charlaban, y finalmente el pequeño patio trasero, un espacio verde que, aunque modesto, ofrecía un respiro del caos urbano. «Aquí todos ayudan en lo que pueden», explicó Sofía mientras caminaban. «No importa si sabes cocinar, limpiar o simplemente escuchar a alguien que lo necesite. Lo importante es que te sientas parte de la comunidad». Alejandro no sabía cómo reaccionar. La comunidad y la cooperación eran conceptos que le resultaban extraños, casi ajenos. Pero había algo en la serenidad de Sofía, en la manera en que trataba a todos con la misma amabilidad, que lo hacía cuestionar sus creencias. Al final del recorrido, Sofía lo llevó a una pequeña oficina improvisada. «Este será tu espacio de trabajo por ahora», dijo ella. «Sé que no es mucho, pero pensé que podrías ayudar con la contabilidad del refugio. No tenemos muchos recursos, pero cada centavo cuenta, y sería de gran ayuda tener a alguien con tu experiencia». Alejandro miró la mesa con papeles desordenados y una calculadora antigua. Era un trabajo sencillo, casi humillante para alguien que había manejado millones, pero el gesto de confianza de Sofía lo conmovió. «Gracias», murmuró sorprendido de escuchar esa palabra salir de su boca. Sofía le sonrió, una sonrisa que parecía iluminar el cuarto entero. «No tienes que agradecerme. Todos necesitamos una segunda oportunidad, y estoy segura de que harás un gran trabajo aquí». Mientras Sofía se alejaba para atender otras tareas, Alejandro se sentó frente a la mesa y tomó uno de los papeles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino para salir de la oscuridad en la que se encontraba. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro comenzó a adaptarse a su nueva vida en el refugio. Cada mañana se levantaba temprano, más por hábito que por necesidad, y se dirigía a la pequeña oficina donde organizaba las finanzas del lugar. Era un trabajo simple, pero lo mantenía ocupado, y con el tiempo descubrió que el sentido de propósito que sentía era más satisfactorio de lo que había experimentado en su vida anterior. El refugio, con su rutina establecida y su comunidad de personas diversas, se había convertido en un lugar familiar para Alejandro, aunque al principio le costó acostumbrarse a la idea de estar rodeado de gente a todas horas. Comenzó a ver en sus compañeros algo que nunca antes había notado: la resiliencia. Estas personas,
muchas de las cuales habían enfrentado pérdidas y dificultades mucho mayores que las suyas, continuaban adelante, encontrando alegría en los pequeños momentos y en la compañía mutua. Sofía, que había estado presente desde su primer día en el refugio, se convirtió en su guía en este nuevo mundo. Con paciencia, le enseñó a Alejandro habilidades que él nunca había considerado necesarias. Le mostró cómo cocinar comidas simples pero nutritivas, cómo reparar pequeños electrodomésticos y, lo más importante, cómo escuchar a los demás. En su vida anterior, Alejandro había sido un hombre de pocas palabras y menos oídos. Ahora se encontraba escuchando historias de vidas que nunca habría imaginado. Un día, mientras Alejandro ayudaba a Sofía en la cocina, ella le preguntó: ¿Has pensado en qué vas a hacer cuando te vayas de aquí? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Hasta ese momento, no había pensado en su futuro más allá de sobrevivir el día a día. No lo sé, respondió honestamente, mientras picaba verduras para la cena. Todo lo que alguna vez quise o planifiqué ya no existe. Ahora, simplemente trato de no pensar demasiado en el futuro. Sofía asintió mientras removía la olla con cuidado. Es comprensible, dijo ella, pero llegará un momento en que tendrás que decidir qué quieres hacer con tu vida. Este refugio es solo un punto de partida, no un destino final. Las palabras de Sofía resonaron en Alejandro durante días. ¿Qué sería de él una vez que dejara el refugio? ¿Podría volver a la vida que una vez conoció? ¿O siquiera quería hacerlo? Estas preguntas lo atormentaban en silencio mientras continuaba con sus tareas diarias. Una tarde, Alejandro decidió dar un paseo por el barrio cercano al refugio. Era una zona humilde, pero llena de vida. Las tiendas pequeñas, los niños jugando en las calles, los vecinos charlando en las puertas de sus casas, todo le resultaba extrañamente reconfortante. Se detuvo frente a una tienda de reparación de electrodomésticos y, sin pensarlo mucho, entró. El dueño, un hombre mayor con manos rugosas y una sonrisa amable, lo saludó desde detrás del mostrador. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó el hombre. Alejandro miró a su alrededor, observando las herramientas y las piezas desparramadas por la tienda. Estaba pensando en aprender algo más sobre esto, dijo Alejandro, señalando un televisor desarmado. No soy un experto, pero me gustaría aprender. El hombre lo miró con curiosidad y luego asintió. Siempre necesitamos manos extra por aquí, dijo. Si estás dispuesto a aprender, puedo enseñarte. Alejandro aceptó la oferta y comenzó a pasar algunas tardes en la tienda, aprendiendo a reparar pequeños electrodomésticos. No era un trabajo glamuroso, pero le ofrecía algo que había comenzado a valorar: la oportunidad de crear algo con sus propias manos. Cada vez que lograba reparar un aparato, sentía una pequeña chispa de orgullo, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. De vuelta en el refugio, Alejandro continuaba ayudando a Sofía y a los demás residentes. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que la comunidad lo había aceptado, no como un extraño caído en desgracia, sino como uno más de ellos. Esa aceptación, aunque al principio incómoda, comenzó a suavizar las aristas más duras de su carácter. Sin embargo, había noches en las que la vieja vida de Alejandro regresaba para atormentarlo. Soñaba con los rascacielos, con las reuniones de alto nivel, con la seguridad que le brindaba su riqueza. Pero esos sueños siempre terminaban en pesadillas, en caídas interminables desde lo más alto, en rostros acusadores que lo señalaban con desprecio. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y le costaba volver a dormir. Fue en una de esas noches cuando se dio cuenta de algo crucial. Por primera vez, esos sueños ya no le provocaban el mismo deseo ardiente de recuperar lo que había perdido. Sentía nostalgia, sí, pero también una extraña paz. Tal vez, pensó Alejandro mientras miraba el techo del pequeño cuarto, había algo más en la vida que la carrera interminable por más poder y dinero. Esa realización, aunque tenue, marcó un punto de inflexión. Alejandro empezó a pensar que tal vez su futuro no tenía que ser un reflejo de su pasado. Tal vez aquí, en este refugio que nunca había imaginado para sí mismo, podría encontrar un propósito nuevo y más profundo.
Los días en el refugio se habían convertido en una rutina que Alejandro empezaba a apreciar. Sin embargo, una sensación de inquietud había comenzado a crecer en su interior. Aunque había encontrado un sentido de propósito y una comunidad que lo aceptaba, las sombras de su pasado no habían desaparecido por completo. A menudo se encontraba pensando en la traición que lo había llevado hasta allí, en cómo todo lo que había construido se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la pequeña oficina del refugio, recibió una visita inesperada. Era un hombre que Alejandro reconoció de inmediato, Carlos, su antiguo abogado. La última vez que lo había visto fue durante los días más oscuros de su caída, cuando todo se estaba desmoronando a su alrededor. Carlos entró en la oficina con una expresión grave y cansada. Cerró la puerta detrás de él y, sin decir una palabra, se sentó frente a Alejandro, apoyando una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Alejandro», comenzó Carlos con voz seria, «sé que no es fácil para ti verme aquí, pero hay algo que debes saber». Alejandro, que había pensado que nunca volvería a ver a nadie de su antigua vida, lo miró con desconfianza. «¿Qué es lo que quieres, Carlos?», preguntó manteniendo la guardia alta. Carlos suspiró y abrió la carpeta, sacando un conjunto de documentos que colocó cuidadosamente frente a Alejandro. «Quería decírtelo antes, pero las circunstancias no lo permitieron. Lo que te ocurrió no fue un accidente. El colapso de tu empresa, la pérdida de todo lo que tenías, fue orquestado». Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y una mezcla de ira y miedo se apoderó de él. «¿De qué estás hablando?», respondió con voz temblorosa. Carlos señaló los documentos. «Estuve investigando por mi cuenta, incluso después de que todo terminó. Descubrí que alguien muy cercano a ti estuvo manipulando las finanzas de la empresa desde dentro, preparando el terreno para el desastre. Quería que creyeras que todo se derrumbó por tus malas decisiones, pero fue mucho más que eso. Fue una traición planeada meticulosamente». Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leer. Con cada línea, su respiración se aceleraba. Los números, las transacciones, los nombres, todo apuntaba a una verdad que le resultaba insoportable. Su antiguo socio y amigo, Martín, había sido el artífice de su ruina. Las palabras se volvían borrosas, mientras la ira y la traición hervían en su interior. Martín, en quien había confiado ciegamente, a quien había considerado casi como un hermano, había sido el responsable de destruirlo. Todos los recuerdos de las largas noches trabajando juntos, las celebraciones de los éxitos compartidos, se teñían ahora de amargura. Carlos observó en silencio, mientras Alejandro absorbía la magnitud de la traición. Después de un largo momento, Alejandro dejó caer los documentos sobre el escritorio y miró a Carlos con una expresión que mezclaba dolor y determinación. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Por qué haría algo así?». Carlos negó con la cabeza, mostrando empatía. «No lo sé con certeza. Tal vez la envidia, tal vez ambición desmedida. Lo que sí sé es que quería tomar lo que habías construido y hacerlo suyo. Sabía que tú serías un obstáculo para sus planes, así que decidió sacarte del camino de la forma más devastadora posible». Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo la ira comenzaba a consumirse desde dentro. Durante semanas, había luchado por encontrar un propósito en su nueva vida, pero ahora todo lo que podía pensar era en la venganza. Quería hacer pagar a Martín por lo que había hecho, por el dolor y la humillación que le había causado. Carlos, viendo el cambio en la expresión de Alejandro, inclinó la cabeza hacia adelante. «Alejandro, te conozco desde hace mucho tiempo. Sé que esto es lo último que querías escuchar, pero debes pensar cuidadosamente en lo que harás ahora. La venganza no siempre trae la paz que uno espera». Alejandro lo miró con los ojos llenos de fuego. «No puedes pedirme que lo deje pasar, Carlos. Me destruyó, me quitó todo». Carlos asintió lentamente. «Lo sé, pero quiero que consideres si eso es lo que realmente necesitas en este momento. Has empezado a reconstruir tu vida aquí, a encontrar algo más allá de lo que perdiste.
No dejes que la venganza te arrastre de nuevo al abismo. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Alejandro, pero la furia no se disipaba. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía simplemente dejar que Martín se saliera con la suya. Sin embargo, también entendía que la venganza podría costarle todo lo que había comenzado a construir en el refugio, todo lo que había empezado a valorar. Carlos se levantó y dejó la carpeta sobre el escritorio. Tómate el tiempo que necesites para decidir, Alejandro. No tienes que hacerlo solo. Si decides actuar, estaré aquí para apoyarte. Pero, por favor, piensa bien en lo que realmente quieres. Con esas palabras, Carlos se despidió y salió de la oficina, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y la carpeta que contenía la amarga verdad. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó sentado en la pequeña cama del refugio, mirando la carpeta que descansaba sobre la mesa. La rabia seguía ardiendo en su pecho, pero también había una pequeña voz en su interior que le recordaba lo que había aprendido en ese lugar, las lecciones de humildad, comunidad y superación personal. Alejandro sabía que tenía que tomar una decisión que definiría su futuro: aferrarse al pasado y buscar venganza, o encontrar una manera de dejar atrás la traición y seguir adelante con la nueva vida que había empezado a construir. El sol asomaba tímidamente entre las nubes grises cuando Alejandro finalmente tomó una decisión. Había pasado la noche en vela, reflexionando sobre lo que Carlos le había revelado y sopesando las opciones que tenía frente a él. La ira seguía presente, pero había algo más fuerte que comenzaba a tomar forma: un deseo de dejar atrás el odio y encontrar una paz que nunca había conocido. Alejandro sabía que buscar venganza contra Martín podría darle una satisfacción momentánea, pero también entendía que hacerlo significaría volver a un camino que lo había llevado a la ruina en primer lugar. Todo lo que había aprendido en el refugio, las lecciones de humildad y la importancia de las relaciones humanas, lo empujaban en otra dirección. Después de una larga ducha, se vistió con la ropa que Sofía le había dado y salió al pequeño patio trasero del refugio. El aire fresco de la mañana le aclaró la mente, y mientras observaba cómo la ciudad comenzaba a despertar, se sintió en paz con la decisión que había tomado. Horas más tarde, Carlos regresó al refugio, tal como lo había prometido. Alejandro lo esperaba en la oficina, con la carpeta de documentos sobre la mesa. Carlos entró y, al ver la expresión serena de Alejandro, supo que algo había cambiado. «He tomado una decisión», dijo Alejandro sin preámbulos. Carlos asintió, esperando a que continuara. «No voy a buscar venganza», dijo Alejandro con voz firme. «No voy a dejar que Martín controle mi vida un día más. Ya me ha quitado suficiente. Si sigo por ese camino, no haré más que perpetuar el dolor». Carlos lo miró con respeto y algo de alivio. «Es una decisión valiente, Alejandro. Pero, ¿qué vas a hacer entonces?». Alejandro sonrió, una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. «Voy a seguir adelante. Aquí en el refugio he encontrado algo que nunca tuve en mi vida anterior: un sentido de comunidad, de propósito. Voy a dedicarme a ayudar a otros, a usar lo que sé para construir algo nuevo. Si Martín quiere vivir con lo que hizo, esa será su carga. Yo, en cambio, voy a construir una vida mejor». Carlos dejó escapar un suspiro, aliviado por la elección de Alejandro. «Es lo correcto, Alejandro. Y aunque no será fácil, sé que es el mejor camino. Si alguna vez necesitas mi ayuda, sabes que estaré aquí». Alejandro asintió y, tras despedirse de Carlos, se dirigió al comedor del refugio, donde Sofía y los demás voluntarios ya estaban preparando la comida del día. Cuando Sofía lo vio entrar, notó de inmediato el cambio en él. «Pareces diferente hoy», comentó ella con una sonrisa. Alejandro la miró con gratitud. «He tomado una decisión importante, y creo que por primera vez en mucho tiempo he hecho lo correcto». Sofía asintió, como si entendiera sin necesidad de explicaciones. «Me alegra escucharlo. Este lugar tiene una manera de cambiar a las personas, si se lo permiten». Durante el resto del día, Alejandro se dedicó a sus tareas habituales con una energía renovada. Sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros.
Por primera vez desde su caída, podía ver un futuro que no estaba definido por su pasado, sino por las decisiones que tomaba en el presente. Sin embargo, esa noche, mientras estaba sentado en su cama, un pensamiento persistente no lo dejaba en paz. Aunque había decidido no buscar venganza, sentía que todavía le quedaba algo por hacer. No podía simplemente dejar que Martín continuara con su vida como si nada hubiera pasado. No por venganza, sino por justicia. Al día siguiente, pidió permiso a Sofía para ausentarse del refugio por unas horas. Ella, confiando en él, le dio su bendición sin hacer preguntas. Alejandro tomó el transporte público hacia el centro de la ciudad, un lugar que había evitado desde su caída. Las altas torres y las calles llenas de gente le resultaban familiares pero extrañas, como si pertenecieran a una vida que ya no era suya. Se dirigió a una oficina pequeña y discreta, donde lo esperaba un viejo conocido, un periodista que había seguido su historia durante el colapso de su empresa. Este periodista, aunque no eran amigos, siempre había mostrado interés en la verdad detrás de los titulares sensacionalistas. «Alejandro», dijo el periodista, sorprendido al verlo, «¿qué te trae por aquí?» Alejandro se sentó frente a él y le entregó la carpeta que Carlos le había dado. «Necesito que hagas pública esta información», dijo con firmeza. «No por mí, sino porque la verdad debe salir a la luz. Martín destruyó mi empresa, arruinó mi vida, y si no se detiene, lo hará con otros. No quiero venganza, pero tampoco puedo permitir que esto quede en la sombra». El periodista tomó la carpeta, hojeó los documentos y asintió lentamente. «Lo haré, Alejandro. Esto es más grande de lo que pensaba. Haré lo que esté en mis manos para que la verdad salga a la luz». Con la promesa del periodista en mente, Alejandro se despidió y regresó al refugio. Mientras se sentaba en el autobús, observando cómo la ciudad pasaba por la ventana, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que no había vuelta atrás. Había cerrado un capítulo de su vida, y ahora le tocaba escribir uno nuevo. Cuando llegó al refugio, Sofía lo recibió con una sonrisa cálida. «¿Todo bien?», preguntó. Alejandro asintió, sintiendo una calma profunda en su interior. «Sí, Sofía, todo está bien». Y en ese momento, Alejandro supo que, aunque el camino por delante sería difícil, lo recorrería con la cabeza en alto, sabiendo que había elegido el camino de la justicia y no el de la venganza. Y con esa elección, comenzó verdaderamente a reconstruir su vida desde cero. El artículo salió a la luz solo unos días después de que Alejandro entregara los documentos al periodista. El reportaje detallaba cómo Martín había orquestado el colapso de la empresa de Alejandro, utilizando maniobras fraudulentas y manipulando los sistemas financieros para cubrir sus huellas. El impacto fue inmediato. La comunidad empresarial, la prensa y las autoridades pusieron sus ojos en Martín, quien hasta entonces había disfrutado de su vida sin consecuencias. Alejandro, sin embargo, no buscó seguir las repercusiones de la publicación. Sabía que había hecho lo correcto, pero no sentía necesidad de regodearse en la caída de Martín. En su lugar, centró toda su energía en el refugio, dedicándose más que nunca a ayudar a los demás. Sentía que, por fin, estaba contribuyendo a algo que tenía un valor real, mucho más allá de los números y las inversiones que antes ocupaban su vida. Sofía, que había estado a su lado durante todo este proceso, notó el cambio definitivo en Alejandro. El hombre que había llegado al refugio roto, lleno de resentimiento y orgullo, ahora era alguien diferente. Había encontrado un propósito y una paz interior que antes le parecían inalcanzables. Un día, mientras Alejandro reparaba un viejo electrodoméstico en la tienda del barrio, recibió una visita inesperada. Era el dueño del local, un hombre con el que había estado trabajando durante semanas, enseñándole las técnicas básicas de reparación. «Alejandro, he estado observándote», dijo el hombre mientras se sentaba en un taburete cercano. «Tienes un don para esto, y no solo para las reparaciones. Eres bueno con la gente. Te he visto hablar con los clientes, ayudarlos más allá de lo que esperan. Creo que este lugar se beneficiaría mucho si te quedaras a trabajar aquí a tiempo completo». Alejandro levantó la vista, sorprendido.
Aunque había disfrutado su tiempo en la tienda, nunca había considerado la posibilidad de trabajar allí permanentemente. «No sé qué decir», respondió un poco desconcertado. El hombre sonrió, comprendiendo su sorpresa. «Tómate tu tiempo para pensarlo. No te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo, pero quería que supieras que aquí tienes un lugar si decides quedarte». Alejandro agradeció la oferta y pasó el resto del día reflexionando sobre su futuro. El refugio había sido su hogar durante meses, el lugar donde había comenzado a reconstruir su vida. Pero ahora, con esta nueva oportunidad, se preguntaba si era hora de dar un paso adelante, de comenzar una nueva etapa en su vida. Esa noche, habló con Sofía mientras ambos ordenaban el comedor después de la cena. «Me ofrecieron un trabajo en la tienda de reparaciones», dijo, con una mezcla de emoción y duda en la voz. «No estoy seguro de qué hacer. Este lugar ha sido todo para mí, pero siento que podría ser el momento de empezar algo nuevo». Sofía, siempre sabia y comprensiva, sonrió mientras colocaba las sillas en su lugar. «Alejandro, has recorrido un largo camino desde que llegaste aquí. No importa cuál sea tu decisión, siempre tendrás un hogar en este refugio. Pero si sientes que es hora de avanzar, no debes tener miedo de hacerlo. Has construido algo dentro de ti que no depende de un lugar. Ese algo te acompañará a donde quiera que vayas». Las palabras de Sofía resonaron en Alejandro. Durante tanto tiempo, había sentido que su vida dependía de las circunstancias externas, de su riqueza, de su estatus. Pero ahora comprendía que lo que realmente importaba era lo que había aprendido y quién se había convertido en el proceso. Al día siguiente, Alejandro aceptó el trabajo en la tienda de reparaciones. El dueño estaba encantado y le ofreció un pequeño salario para comenzar, con la promesa de aumentar su responsabilidad a medida que se estableciera en el negocio. Alejandro se sumergió en su nuevo trabajo con la misma determinación que había mostrado en sus días en el refugio, pero esta vez con una calma y una satisfacción que nunca había experimentado antes. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en una figura clave en la tienda y en la comunidad. Su habilidad para reparar electrodomésticos se combinaba con su capacidad para escuchar y ayudar a las personas que llegaban buscando algo más que una simple reparación. Los vecinos comenzaron a confiar en él no solo como un técnico, sino como alguien que realmente se preocupaba por ellos. Sofía continuó trabajando en el refugio, pero mantenía una estrecha amistad con Alejandro. A menudo pasaba por la tienda después de su jornada y los dos charlaban sobre sus días, compartiendo historias y risas. Aunque Alejandro nunca había buscado una relación romántica desde su caída, encontró en Sofía una compañera invaluable, alguien que lo comprendía y lo apoyaba incondicionalmente. Un año después de que Alejandro aceptara el trabajo en la tienda, el refugio organizó una celebración para conmemorar su aniversario. Fue una ocasión especial, y Alejandro fue invitado como uno de los oradores principales. Cuando se levantó para hablar, observó las caras de las personas que habían sido parte de su viaje, personas que lo habían visto en sus momentos más bajos y que ahora lo veían de pie, firme y renovado. «Este refugio me salvó la vida», dijo Alejandro con la voz cargada de emoción. «Llegué aquí sin nada, creyendo que mi vida había terminado. Pero lo que encontré fue mucho más que un techo sobre mi cabeza. Encontré una familia, una comunidad y una razón para seguir adelante. Nunca podré devolver todo lo que me han dado, pero prometo que haré lo mejor que pueda para honrar este lugar y a las personas que lo hacen posible». La multitud aplaudió, y Sofía, desde su lugar en la primera fila, sonrió con orgullo. Alejandro sabía que su viaje no había terminado, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Ya no era el hombre que había sido destruido por la traición y la avaricia, era alguien nuevo, alguien que había aprendido el verdadero valor del amor, la humildad y la superación. Y con esa convicción, Alejandro miró hacia el futuro, sabiendo que, sin importar lo que ocurriera, estaba preparado para enfrentarlo con el corazón en paz y la mente clara. Hemos llegado al final de otra historia. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Muchas gracias a todos
y nos vemos la próxima. Hasta luego.